En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Shavuot, ¿verdad? Normalmente las traducciones ponen Pentecostés, porque es el día número 50. Así como, por ejemplo, a los 5 libros de la Torá le llaman el Pentateuco. Entonces por eso le llaman así, pero en realidad se llama Shavuot, que significa semanas, porque se cuentan 7 semanas a partir de primeros frutos. Entonces 7 semanas, 7 por 7, 49. El día después de eso es Shavuot, que es el 50 hoy. Entonces por eso se llama Pentecostés. Bueno, así le ponen en español. Es Shavuot en hebreo porque se cuentan semanas. 7 semanas, como así, ¿verdad? Una semana tiene 7 días. O 7 años, dependiendo de la semana a la que se refiera. Porque vemos en Daniel 9 que se establecieron 70 semanas sobre el pueblo para liberarlo, para redimirle. Entonces, lo de contar semanas, por ejemplo, de hecho, en Daniel, voy a ver esa conexión rápidamente. En Daniel 9, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mashiach Nagid habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí está hablando de semanas de años y lo separa, 7 semanas igual que las que se deben contar en Shavuot. En este caso son de años, entonces son 49 años que se están contando, que era lo que se duraría para construir el templo. Pero mi punto es, así como la cuenta de semanas que hacemos de Shavuot todos los años, en cierta manera está representado por la cuenta de semanas del libro de Daniel. Entonces dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach. Eso pasó al pie de la letra y nada ya le quedará. Pero ahora vuelvo a Hechos. Entonces decía, cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Lo que mencionaba ayer, muy importante y que es contraste con el tiempo de Babel. Génesis 11. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vean esto qué importante que es. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, eran unánimes. Y al tener solo una lengua, o sea, no podemos tener ni idea del nivel de comunicación que había en ese tiempo. Hoy en día, además de que hay cientos de lenguas, hay gente que habla exactamente la misma lengua, se supone, español o inglés, y aún así no se entienden en toda una vida o en horas de conversación. Por un lado, por la confusión de los lenguajes que tenemos hoy en día. Por otro lado, la confusión de las mentes, corazones, emociones, culturas, etc. Me voy a adelantar un poco, pero vean cómo aquí tenían, y bueno, ya se sabe la historia, yo creo, ¿verdad? Entonces, no importa que les haga spoiler. Toda la tierra tenía una sola lengua. Este fue el momento cuando Yahweh tuvo que dividir las lenguas porque todo el mundo estaba unánime para ir en contra de Yahweh. Entonces Yahweh descendió para dividir las lenguas, para que no pudieran cumplir lo que querían hacer. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Aquí vemos algo particular de que usaron ladrillo en vez de piedra, por un lado porque ahí no habían piedras, era un valle interminable, entonces idearon una forma de construir que no fuera con piedra porque no tenían, entonces crearon el ladrillo, pero eso también se conecta con, ¿verdad? Como sabemos, Yahushua es la piedra angular. Los de Babel, los de la confusión, hicieron un ladrillo, el falso Mesías. ¿Me explico? Como estaban en un desierto, en un valle de sombra de muerte, y no había piedra angular, dijeron, pues hagámonos una, y se hicieron el ladrillo, que es con lo que construyeron la torre de Babel, mientras que nosotros, curiosamente, ahora lo mencioné en la oración, somos cada uno como una piedra, no un ladrillo, con el que Yahweh construye el templo, siendo Yahushua la piedra angular. Los que construyen con ladrillo, con la falsa doctrina, con el falso Mesías, están construyendo una torre de Babel, para llegar al cielo y reemplazar al Todopoderoso por el que ellos hicieron, por el ídolo que crearon.
Entonces, un día se dijeron unos a otros, vayamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Vean qué particular. Hagámonos un nombre. Por un lado, en el aspecto histórico, ellos estaban diciendo, hagámonos famosos, por ser los más, los que lograron algo que nadie más ha podido. Pero vean como lo que estaba diciendo hasta este momento con el ladrillo, como el falso Mesías. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Hagámonos un nombre, así como hicieron un falso nombre, Jehová, Jesús. Hagámonos un nombre y elevémoslo hasta el cielo, como si fuera el verdadero, lo que han hecho. Y curiosamente, ¿verdad? De ahí también vemos una conexión espiritual clara con la gran ramera de Babel. Y lo digo por el hecho de que hay mucha gente que considera que la gran ramera, por ejemplo, es Jerusalén. Pero como les he dicho, tiene que ser una congregación, un grupo de gente que dice creer en el Mesías. Y los judíos no creen en el Mesías. Entonces obviamente están en error, están en falsedad. Pero fue el catolicismo el que dijo, hagámonos un nombre. Y pongámoslo como si fuera el verdadero para todo el mundo. Hagámonos una imagen, ese ladrillo. Entonces, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh, el pueblo es uno. Vean qué sorprendente. El pueblo es uno. Estaban unánimes. Así como la escritura dice Yahweh Ejad. Yahweh es uno. El pueblo estaba tan unánime que se puso a hacerle la competencia a Yahweh. Y por eso Yahweh dijo, no, tengo que confundirlos, porque si no van a subir al cielo y confundir el cielo. Y obviamente no el cielo de Yahweh, eso es imposible, el cielo de los ángeles. Pero algo también muy importante es que siempre uno, por la enseñanza de este mundo, uno leía esto y decía, qué estúpido Nimrod. Según él iba a hacer una torre, iba a salir en ese espacio así volando. Iba a explotar, ¿verdad? Pero aquí vemos que la escritura, inspirada por el creador de absolutamente todo, que es lo que debemos por ende creer, dice, y dijo Yahweh, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, lo van a lograr. No hay forma de detenerlos, sino haciendo algo diferente a lo que se había hecho en el pasado. Entonces sí iban a poder entrar al cielo. Entonces el cielo es un lugar al que uno puede entrar, para el cual hay que atravesar el firmamento, que por ende es sólido, así como una pared que tiene puertas o ventanas, así el cielo, y por eso la escritura habla de ventanas que se abrieron para que cayera el diluvio. Entonces dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los confundió. Ahora vuelvo a Hechos y dice, cuando llegó el día de Shavuot estaban todos unánimes juntos. Una vez más, unánimes, pero esta vez positivamente. De repente vino del cielo un estruendo como de un ruaj recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces vean cómo en el pasado bajó Yahweh a través de los malajim y confundió los lenguajes. Ahora bajó la ruaj y les dio lenguas para que se pudieran comunicar. O sea, para que, si imagínese uno tico, ¿verdad?, habla español y le ponen a la par un chino, solo habla chino, que Yahweh le diga, ahora sí, predíquele. Y uno, híjole, ahora buscando Google para ver cómo le traduce. Entonces Yahweh dio la ruaj para que uno de repente pudiese hablar en chino y explicar toda la Torah y todo lo que uno sabe de la escritura que Yahweh le ha revelado, pero en chino. Y uno, pues mira, imagínese uno que nunca ha hablado, de repente empezar a hablar otro idioma que nunca ha practicado, como si fuera así fluido,
sin acento y todo, ¿verdad? La persona se queda asustada. Eso fue lo que sucedió ahí. Aunque si hay lenguas angelicales, ahí no sucedió lo que normalmente sucede en el cristianismo, de que todo el mundo empieza a hablar algo que nadie sabe, ¿verdad? ¿Cómo fue la política esa? Que le pusieron la rama seca, era. La rama seca. Entonces a veces llegan y agarran como un vocablo ahí, lo empiezan a repetir y repetir, y por eso los ponen así. Aquí estaban hablando idiomas que existen en la tierra, idiomas terrenales, para poder comunicar las buenas nuevas a los que habían llegado ahí, porque recuerden que Shavuot es una de las 3 fiestas que Yahweh nos manda a ir a Jerusalén. Si podemos, ¿verdad? Entonces estamos acá. Pero es una de las 3 fiestas que todo el pueblo creyente debe ir a Jerusalén. Entonces, en ese día había gente de todo el mundo en Jerusalén. Y un montón de hebreos o yahudim, o hasta judíos, que habían nacido en otras naciones. Entonces hablaban otros idiomas. Entonces aquí Yahweh aprovechó, porque vuelvo y repito, así como en la Torre de Babel había gente que eventualmente fue de todas las naciones, porque todavía no había naciones, antes de que las confundieran, estaban todos unánimes, con un mismo idioma. Aquí estaban todos unánimes en espíritu, pero todos tenían diferente idioma. Entonces Yahweh les dio los diferentes idiomas que habían ahí, representados para que se pudieran comunicar entre ellos. Hay historias que, y no es por volver eso milagroso o algo físico, sino simplemente para que se entienda la conexión de lo físico con lo espiritual. Hay personas, hay historias, pueden investigar, ya he contado esto, que han tenido accidentes y caen en coma, y cuando despiertan del coma, digamos, lo atropellaron hablando inglés, y lo despiertan del coma y habla francés. Y ¿pero qué le pasó a este bichillo? Y ya no habla inglés, solo francés, y lo habla perfecto. Entonces, y ha pasado varias veces. Entonces lo explican como que es algún switch de la cabeza que con el golpe se le encendió y se le cambió el idioma. Pero eso mostraría entonces, o sea, lo fácil que sería para Yahweh simplemente llegar y cambiar switches en los cerebros, y ahora todo el mundo habla idiomas diferentes. Porque repito, ha pasado de la nada con un atropello, con alguien que cae en coma y de repente se levanta hablando otro idioma perfectamente. Hay quienes dicen que tal vez tiene que ver con reencarnación. Y se acordó de un idioma que hablaba en otra vida y ahora lo está hablando. O sea, no se recordó consciente, sino a través del golpe, ¿verdad? Entonces hay quienes dicen que puede ser reencarnación, pero como les digo, puede ser simplemente un switch en el cerebro, como algunos otros lo ven, ¿verdad? Los científicos, básicamente. Entonces dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según la Ruach les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén Yahudim Sadikim, apartados, justos, de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo, conectándolo nuevamente con Babel. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados. Entonces, claramente estos no recibieron la Ruach, porque no sabían lo que estaba pasando. Estaban atónitos de ver a los apóstoles de repente hablando chino, mandarín así. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, fueron los discípulos los que recibieron la Ruach, porque dijeron: todos estos son galileos. Y se referían así a los que seguían a Yahushua, que venía de Galil. Y también Galileo se podría ver con lo que está hablando de reencarnados, por el hecho de circuito. En hebreo, reencarnación se le dice Gilgul, que es de la misma raíz. Entonces, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Yahudá, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos,
aquí residentes, tanto Yahudim como prosélitos, ¿verdad? Tanto nacidos hebreos, bueno, Yahudim como convertidos, idiomas diferentes y todos los oían en su propio idioma. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh, bueno, de Elohim dirían ellos. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, los otros, burlándose, decían, están borrachos. Qué chiquitos. Entonces, ¿verdad? Y bueno, ya hemos hablado también de esto muchas veces, dependiendo de la persona, lo que ve, ¿verdad? Lo que proyecta. Ellos estaban borrachos espiritualmente, no logran entender que es la Ruach trabajando en estas personas, entonces dicen, son los borrachos, no de las caras, son galileos. Andan con aquel que cuando vea el agua en vino, ¿no se acuerdan? Deben estar borrachos, ¿verdad? Imagínense a uno que yo de repente empieza a hablar otro idioma y lo perdimos, se me volvió loco, rama seca. Ahora, pero volvemos a lo mismo también, estaban ignorantes porque lo más seguro, estos que hablaron así, solo hablaban un idioma. Entonces, cualquier idioma que estuvieran hablando, decía, eso es pura, no es nada, ¿cómo dicen? Balbuceando. Sí, está balbuceando. Entonces, borracho. Sí, lo que decía el hermano. Cuando Yosef estuvo en la cárcel, él, bueno, más que eso, en Egipto tenían una costumbre que el trono del faraón estaba en lo más alto después de subir 70 escalones. Entonces, dependiendo de la persona que llegaba, lo que ya sea que el faraón tenía que descender o los escalones que él podía ascender dependiendo del estatus que tenía, pero una de las maneras o la única manera en que se podía ascender todos los escalones hasta llegar al nivel del rey era sabiendo todos los idiomas de las naciones, que son 70 que salieron de Noah, como Génesis 10 lo dice. Entonces, cuando Yahweh está preparando todo para que Yosef se convierta en el virrey, envía un malaj mientras él está en cárcel, le cambia el nombre a Yahusef y le enseñó los 70 idiomas en una noche. Pero es que un rápido malaj, ¿verdad? Un montón de switch. Porque en una noche aprendió todos los idiomas. Entonces llegó Yosef a donde el rey y le habló el primer idioma, subió un escalón, le habló en el segundo idioma, subió el otro escalón, hasta que subió los 70, el faraón lo tiene a la par, y le habló en hebreo, y el faraón no le entendió. Entonces ahí dejó claro que el único que podía reinar sobre el mundo era Yahusef, porque sabía un idioma más que el faraón. Entonces el faraón lo hizo hacer un pacto, y jurar que nunca le iba a decir a nadie, y le dio el puesto de segundo, ¿verdad?, de virrey, con ese pacto de que no le dijera a nadie que él sabía un idioma más, porque entonces él ocuparía el lugar. Entonces ahí vemos cómo igualmente en una noche se le da a Yahusef todos los idiomas, como aquí a estos 12 se le dieron los idiomas. Y obviamente también hay que tener, bueno, obviamente el Padre lo hace cuando Él quiere, como Él quiere y con el propósito que Él quiere. No es como que uno simplemente diga, ay padre, quiero hablar francés, ¿me puedo hacer ahí un switcheroo? ¿Verdad? En la noche, para ver si me levanto. ¿Verdad? No, porque para eso nos dio la inteligencia, el tiempo, el esfuerzo, como para ir a aprenderlo como se debe. Pero hay situaciones donde hace algo milagroso, como en estas, donde daba para que se revelara el ministerio, no para que uno vaya a conseguir clases de francés, ¿verdad? Es para que uno predique. Por otro lado también, aquí en Shavuot sucedió esto para dar un ejemplo. Como sabemos, la escritura dice que la Ruach es la garantía de la vida eterna. Así como a una mujer se le da el anillo de compromiso. Y se supone es la garantía de que se van a casar. Entonces, Yahweh dándole la Ruach a los discípulos era la garantía
de la salvación, de que lo que pasó con Yahushua de resucitar de los muertos pasaría con ellos y con todos los que acepten la doctrina que ellos enseñaron como fundamento. Entonces, ahora que vemos esta conexión con los nombres, perdón, con los idiomas, vean cómo vimos en Babel que se hicieron ladrillo que representa la imagen del falso Mesías y se hicieron un nombre que representa el falso nombre para hacer una doctrina entera y engañar al mundo con Babel, con confusión, la gran ramera de Babel. Aquí en la garantía de la salvación, de la resurrección, les dan la Ruach y logran hablar otros idiomas para comunicarse con quien sea. Pero en las bodas del Cordero, en la restauración, resurrección, etc., vamos a recibir todos el mismo idioma, hebreo. Entonces, aquí se dio un ejemplo haciendo que pudiesen los discípulos hablar los idiomas del resto de las naciones. Pero en el otro momento, Yahweh va a hacer que todos tengamos el mismo idioma. ¿Sí me explico? Entonces, vemos cómo lo que sucedió en Babel, Yahweh lo medio restaura con la Torá en Shavuot, en el desierto de Sinaí, y ahora aquí en Shavuot, después de la resurrección de Mashiach, nos da una imagen de lo que está por hacer al final, que es lo que profetizó en los profetas, que va a devolver el lenguaje apartado, para que ya no lo llamen Señor, sino que lo llamen esposo. Por eso en las bodas del Cordero se va a dar esa transformación. O para el tiempo de las bodas, cuando ya todo el mundo está vestido. De hecho, por eso Shavuot se conecta con las bodas y el hecho de vestirse de blanco, ¿verdad? Shavuot se conecta con las bodas porque, como dije, representa el compromiso. Entonces, voy a leer un poco más porque está buena, ¿verdad? La explicación. Entonces Pedro, Kef, poniéndose en pie con los 11, y vean qué particular, vuelvo a lo mismo, ¿qué dijeron los de Babel? Hagamos ladrillo. Y aquí se levanta Kef. ¿Qué significa Kef? Piedra. Dice entonces Kef, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Yahudim y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Vean cómo dice Yahudim y todos los que habitan en Jerusalén. Esto también es importante o particular porque esto que está por decir Kef tiene que ver con nuestro tiempo, tiene que ver con el fin de los tiempos. Ahora, el fin de los tiempos empezó desde que Yahushua vino, se puede decir, ¿verdad? Pero es una cuesta larguísima y empezó aquí y ahora estamos aquí ya por pegar contra él. Entonces, empezó el fin, nosotros ya estamos en el fin del fin, que es cuando más se aplica lo que aquí Pedro dijo. Pero al nosotros, digamos, estar acá y decir, hace 2000 años Pedro dijo esto, no sabía él, en realidad, todo lo que faltaba, que es parte de lo que unos versos antes de Yahushua les dice. En el 1, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones. Y Pedro estaba hablando algo como si fuera ya por suceder el milenio. Entonces, mi punto es que esto que dijo Pedro aquí, a pesar de decir los 2000 años, se aplica todavía más en nuestro tiempo. Entonces dice, bueno, Yahudim y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Dice, no hemos empezado todavía. Apenas eran las 9 de la mañana. Entonces, ¿cómo se le ocurre a usted? Son las 9 de la mañana. Borracho usted que piensa que a esta hora uno va a andar en esas. Entonces, pues estos no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Yahuel. En los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi ruach sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi ruach y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día
de Yahweh grande y exaltado. Nosotros estamos quizá a 2 años de esto, quizá. Pedro estaba a 2000 años de esto. Y dicen, esto es, vean, ahorita en cualquier momento el sol, véalo. Mira qué duro para la carne. Padre celestial. Es borrachitico. Ahora, algo particular que también leía, que les mencioné ya, de eso del pensamiento hebreo y el griego, la diferencia que hay, como en el hebreo, al ser nosotros un solo pueblo, se ve o deberíamos vernos como un solo cuerpo que ha vivido durante toda la historia. Lo que le pasó a Abraham me pasó a mí, lo que me pasó a mí le está pasando a Abraham. ¿Sí me explico? Entonces, se hablaba en ese libro de cómo en el pensamiento hebreo no importa algo que haya pasado hace 3000 años, si fue a nuestros antepasados, es como si le pasó a uno o le está pasando a uno. Así, o sea, y lo explicaba otro hombre hablando del mismo tema, que eso viene siendo la clave de la fe en Mashiach, más o menos. O sea que para un hebreo no debería ser muy difícil de creer en Mashiach donde sea que se encuentre en la historia humana. Como nosotros, 2000 años después, al leer de Mashiach, nos deberíamos poder transportar como hebreos en pensamiento a ese momento, y por más que hayan 2000 años de diferencia, decir, Mashiach hoy enseña, Mashiach hoy es igual de verdad que hace 2000 años. Los del pensamiento griego dicen, no, ya la escritura quedó obsoleta porque vivimos en un mundo diferente, porque un mundo en el que llaman lo bueno malo y lo malo bueno, pero eso es lo que decía la escritura. Entonces simplemente lo están viendo desde otro punto de vista, cambiando con los tiempos, mientras que Yahweh no cambia porque es eterno. Entonces si somos eternos, el tiempo no tiene nada que ver, y por ende podemos pensar en Yahushua como si todo lo que él dijo lo dijo ayer o hoy, y lo creemos igual y nos ponemos en las sandalias de todos los que andaban ahí con Mashiach. ¿Sí me explico? Mientras que para mucha gente es como, eso fue hace 2000 años, eso ya no importa, porque están enfocados en internet, ¿verdad? Hace 5 minutos pasó una noticia, ya es vieja. Una noticia de ayer ya es vieja. Cuando nosotros éramos niños, una noticia de 1 año tal vez estaba siendo vieja apenas. Y eso tiene que ver con ese pensamiento de esta cultura occidental. Entonces, interesante que Pedro está diciendo algo que se va a cumplir en nuestro tiempo, pero por ser hebreos debería verse todo igual, como que él lo dijo bien, porque tiene la mente hebrea en la cual el tiempo no importa. Y lo dijo también que nosotros, que venimos de ellos, lo podemos ver cómo se aplica con nuestra vida y con lo que Yahweh está por hacer. Entonces dice, y todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Qué importante. Y Yahweh dio 2000 años de tiempo para que se dieran cuenta, y más bien lo que hicieron fue alejarse más y más. Me refiero al mundo en general. Todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Israelim, oíd estas palabras: Yahushua el Nazareno, varón aprobado por Yahweh entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Yahweh, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Yahweh lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él: veía a Yahweh siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descenderá en esperanza, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su apartado vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan? Hasta el día de hoy, ahí está la tumba de David. De hecho, ¿verdad? Si es que no nos mintieron, tuve la oportunidad de ir la vez pasada que fue a Jerusalén, ¿verdad? Bendito Yahweh. La vez pasada, como si fuera súper seguido, ¿verdad? Una vez seguido en toda mi vida.
un día. Entonces sí, cuando tuve la bendición de ir por allá, fuimos a visitar la tumba de David, a ver el lugar en sí. Exactamente, mi hermano, bendito Yahweh. Un día como hoy, porque fue en Shavuot que tuvimos la oportunidad de ir. Fuimos a la tumba, echaron a Meli porque íbamos todos por el lado de los hombres y las mujeres tienen que ir por un lado, los hombres por otro. ¡Ay, qué está haciendo! ¡No! Y ella, ay, ya no quiero. Ni que quería ver yo en la tumba. Fuimos ahí y a la pura par de la tumba tienen como una sinagoguita. Casi un cuarto, tal vez, como un tercio de esto, imagínense. Digamos, como si la tumba la tuvieran ahí, aquí tienen este cuarto y están los... todos al mismo tiempo en un bullicio, y uno los vuelve a ver a los ojos y parece que algo tienen. Bueno, uno que vimos en particular, viera que parecía algo espiritual. Como yo le iba a decir, en el nombre de Joshua te reprendo. Porque sí parecía a tener algo, viera qué cosa más fea. Casi que con los ojos en blanco. Y yo, híjole. Y de hecho, o sea, y no me extrañaría, ¿verdad? Porque andamos con Yahushua, que creo que sí se sintió algo cuando entramos, porque sí se, además de que sacaron a Melissa, a mi hermana, sí se vio como un cambio en el ambiente. Sí, y como que pararon algunos y nos quedaron viendo como estos que están haciendo. Pero sí, era que extraño. Entonces por eso sí sentí que fue algo espiritual y sí sentí que ese hombre tenía algo, y tal vez no solo él, pero es que vi a uno en particular, pero todos, mira qué bullicio, casi que idolatrando ahí la tumba de David. También recuerden que se dice que que el Papa mandó a hacer un túnel, supuestamente hicieron un túnel debajo de la tumba de David, y que el plan era para poder agarrar ADN del cuerpo de David, para buscar a quienes son los descendientes de David y por ende tratar de ubicar al Mesías, según un judío. Entonces dice, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Yahweh le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría Mashiach para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiach, que su alma no fue dejada en el Seol, ni su carne vio corrupción. A este Yahushua resucitó Yahweh, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así, no sé dónde parar ya. Así que exaltado por la diestra de Yahweh y habiendo recibido del Padre la promesa de la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Que se puede decir que también por eso Yahweh lo hizo en ese momento. Habían miles de personas presentes, por ende miles de testigos de la obra del poderoso. Y no es que esté agarrando eso como excusa para decir que porque eso no ha entrado. Repito, bendito Yahweh, ya tenemos la Ruach, porque si no, no reconoceríamos a Yahushua. Y por otro lado, todos los que están aquí son creyentes, no necesitamos pruebas para creer. Aquí habían 3,000 que iban a llegar a creer en un momento por ese milagro, y unos cuantos que se iban a condenar diciendo esos borrachos. Dice, y habiendo recibido la Ruach de la promesa del Espíritu apartado, la Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese verso tiene que ver ya con la segunda manifestación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahushua, a quien vosotros crucificasteis, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Al oír esto, se compungieron de corazón. Vean qué bendición, porque en otro momento, en otro tiempo, otra gente hubiera empezado a tirar piedras. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Kef y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Kef les dijo, arrepentíos e inmersaos cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don de la Ruach HaKodesh. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el soberano nuestro Elohim llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron la palabra fueron inmersos y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted se imagina de golpe añadir 3,000 personas. Que Yahweh nos permita hacer eso en México. ¿Usted se imagina qué bendición? Claro, tiene que enviar la ruaj. Imagínese usted volver y decir 3,000 se añadieron. Imagínese usted volver en agosto, empezar, si es que me vuelve en agosto, empezar los estudios y que ya no se conecten 120, se conecten 3,000. Sí, bueno, es que hay, o sea, están en los dos extremos. En ese tiempo estaba en el extremo de la letra, hoy está en el extremo de las emociones y de los sentimientos y de la gracia. Entonces, así que los que recibieron su palabra fueron inmersos y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del lejem y en las oraciones. Voy a aprovechar para partir el lejem. Espero les alcance a todos porque están chiquitos. Recuerdan, como les acabo de decir, lo de Babel se conectó con el Sinaí cuando se dio la Torá, y el Sinaí con Shavuot, bueno, Pentecostés cuando se recibió la Ruach. Y de fijo se conecta con otros eventos que mejor ni me meto en eso. Pero ¿se acuerdan que cuando cuando la Torá se le dio al pueblo en el monte Sinaí? De hecho, y vea cómo acaba de hablar del partimiento del lejem. Moshe descendió con 2 tablas que representan estos 2 panes. Descendió con las 2 tablas y los vio adorando el becerro de oro, adorando la fortuna, como hoy en día, la prosperidad, adorando las emociones y todo eso. Y dijo, no hombre, y los tiró. Siendo estos los 2 panes, curiosamente los partió. Y por eso se necesitó después que Yahushua viniese a renovar el pacto, siendo su carne partida. Entonces, Moshe bajó con las 2 tablas, las partió, porque vio que adoraban el becerro de oro. El becerro de oro, ya lo parto, esperen. Cuando Moshe ve eso, parte las tablas, despedaza las tablas, los regaña claramente y agarra el becerro de oro, lo hace polvo, lo mezcló con agua y se los dio a beber, como lo del agua de Sotá, para probar si habían sido infieles. Y aquellos que habían sido infieles, idolatraron al becerro de oro, cayeron muertos. Después Leví, la tribu de Leví mandó a agarrarse de espada e ir a matar todo el resto que quedaba, que sabían que habían idolatrado. Voy a ir a leer este pedacito, lo iba nada más decir, pero mejor lo leo más poroso. En Éxodo 32 es donde aparece lo del becerro, que curiosamente, si cuentan a partir de hoy, 40 días, llegarán al 17 del 4º mes, que es el día en que bajó con las tablas y las quebró porque estaban adorando el becerro de oro. Por eso es día de ayuno. Y curiosamente este año va a quedar 8 de julio, lo del becerro de oro, que es el mismo día que los musulmanes tienen en la profecía de ellos, que Jerusalén va a ser destruida completamente. Entonces, ¿quién sabe qué van a hacer ese día? Así como hoy también está en amenaza Jerusalén, porque hoy se está celebrando el día de Jerusalén. Allá, no están celebrando Shavuot, pero están celebrando el día de Jerusalén, que me parece es una confirmación del día en que estamos. Entonces, en el 32, leo el 27, dice: Él les dijo, así ha dicho Yahweh, el poderoso de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Usted se imagina? Qué duro. Llegar donde el amigo, ¿usted que adoró el becerro? Dice, así ha dicho Yahweh, el poderoso de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta como va a ir la bestia, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moshe. Oigan, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Vean, 3,000 en un día cayeron por adorar el becerro de oro. 40 días después de Shavuot, porque fue cuando se dio cuenta. Bueno, cuando ya se desesperaron, hicieron el becerro. Y aquí estamos viendo en Shavuot
Yahweh restauró eso, puesto que salvó a 3000. ¿Quién quita un quite? Y ahí estaban reencarnados rectificando. Y por eso entendieron tan fácil. Porque digo fácil en el sentido de que dijeron, sí, ¿qué podemos hacer? Que también se conecta con cómo, o sea, en cierta forma, ¿se acuerdan como una de las razones por las que Moshe se tuvo que quedar en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida? Es porque ahí se quedó todo el pueblo que él sacó. Entonces Yahweh le dijo, después te resucito y resucito a ellos y los meto a todos. Algo similar, en el sentido que esos que se quedaron ahí por el becerro de oro, ahora Yahweh les está permitiendo entrar aquí otra vez. Ahora, puede ser que sean las mismas almas, sí es una posibilidad, pero también claramente puede ser que Yahweh haya hecho algo nuevo y simplemente es el número que nos conecta, ¿verdad? Como Yahweh restauró o rectificó lo que sucedió a través del becerro de oro, que se perdieron 3000 almas. Ahora, a través del verdadero Mashiach, la Ruach HaKodesh, se ganaron 3000 almas. Se puede ver a los 12 discípulos, los 12 apóstoles, como los pocos. Bueno, ahí serían 11, ¿verdad? Por si algo, porque Yehudá andaba ahí. Y Pablos. Pero los pocos, que son de las 12 tribus, y los muchos, representados por los 3000. Y de hecho ya lo había dicho, pero sí, nada más decir el hecho de que, como representando la resurrección de los muchos, que adoraron al becerro de oro, que representa la apostasía, los últimos 2000 años, y por eso tuvieron que morir, pero Yahweh los restaura con su espíritu, como ahí restauró a estos que pudieron ser reencarnación. ¿Pero claro?